tienen muchos puntos en común, al menos lo esencial. Nosotros venimos de una tradición judeocristiana y más cercanamente católica. Hasta hace unas décadas lo que se vivía en torno al fallecimiento de una persona era muy diferente a lo que se vive hoy en día. Yo recuerdo ser niña y que estaba muy bien organizado el tema de la muerte. Fuera más o menos esperada, siempre había un grupo de personas en torno a la familia con las que se podía contar cuando en el momento de la muerte acudían a la casa a la hora que fuera para empezar a preparar el cuerpo con el amortajamiento. Generalmente los velatorios, ya que la muerte se producía en las casas, pues el velatorio también se hacía en la estancia más amplia del lugar, el salón, un dormitorio, una entrada, donde además se colocaban las sillas y la gente podía estar allí horas y horas hablando, llorando, rezando y en definitiva acompañando al fallecido y a la familia que había tenido una pérdida. Después, por supuesto, el funeral, el entierro, el luto, con un tiempo establecido según las décadas y el momento histórico. Los rosarios que reunían al vecindario para rezar por el alma del difunto. Las misas, también muy bien organizadas. Y todo esto, a lo largo del tiempo, lo que facilitaba era un proceso de despedida progresiva, una despedida que se iba integrando. Y esto además cubría las necesidades no solo de la familia, que sentía la pena de la pérdida de un ser querido, sino también la necesidad de compartir el dolor con la comunidad. La muerte, hasta hace pocas décadas, generaba una solidaridad social que hoy en día pues, se ha perdido. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento histórico completamente diferente. En el momento actual estamos viviendo una época con un desarrollo científico y tecnológico nunca visto hasta ahora. De manera que estamos muy orientados a luchar contra la enfermedad y a prolongar la supervivencia. Y eso es algo que yo como geriatra doy fe que se puede conseguir. Cuando yo llegué en el 2007 al hospital de Caravaca, me parecían muy mayores, muy añosos, los pacientes en torno a 87-88 años. Hoy en día, casi 18 años después, la gran mayoría de mis pacientes superan los 90, los 93, los 94 y pueden corroborarlo todos los compañeros y compañeras que trabajan en el hospital y que también están asistiendo a un aumento de la edad poblacional impresionante. ¿Qué ocurre? Que puesto que tenemos muchos medios a nuestra disposición para combatir la enfermedad, para luchar contra ella, parece que hemos olvidado que la muerte sigue siendo una realidad cotidiana, que la muerte está ahí y ocurre diariamente. Y la muerte la hemos convertido así en tabú. Preferimos no hablar de la muerte, nos incomoda incluso tener que ir al tanatorio, porque es ahora ahí donde se realizan por cuestiones higiénicas los velatorios. Parece que es incómodo, y es que parece que ir al tanatorio, cuando antes pues venimos de una tradición completamente diferente, donde la muerte pues era algo cercano, público, se estaba más preparado, ¿vale? Era más aceptado. También hoy en día estamos protegiendo a los niños contra la idea de la muerte. Muchas veces pues he oído decir, no le digas al niño nada de la muerte, no hables de este tema, que en mi casa está muy a la orden del día, ¿no? Pues porque parece que es un tema inadecuado para los niños, que les estamos haciendo salir de una burbuja de felicidad y donde todo es posible y donde todo se puede superar. De manera pues que estamos ante un gran reto, ¿no? Ante un gran reto social, y es volver a recuperar la idea de la muerte, normalizarla en una sociedad cuyas características han cambiado y por supuesto de una manera muy beneficiosa. Pero ahora tenemos que empezar a mirar de frente el hecho de que la muerte sigue siendo una realidad social, para que la gente no muera como están muriendo, en soledad, en silencio, con sentimiento de aislamiento. Es muy importante acompañar en un momento de tanta vulnerabilidad. Y ese ha sido el principal factor, ¿no?, para hacer esta charla.
Este año, además, yo llevo muchos años como geriatra, es lo que vengo haciendo desde que terminé la especialidad en el 2006, acompañar a las personas al final de su vida. Pero este año he tenido la suerte de hacer varios acompañamientos especiales, donde ves mucha apertura de la persona que va a morir y de la familia. Y de repente, después de estar formándome a la sombra, con interés por este tema, hubo algo que dijo en mí: es el momento. Si tú ves tanto beneficio en poder hablar abiertamente de la muerte con quien va a morir y su familia, extiéndelo, difúndelo, que seguro que haces bien. Y bueno, pues muy contenta de estar hoy aquí haciendo esa labor. ¿Qué nos dicen las personas que van a morir? ¿Qué necesitan? Pues aquellas personas que se ven al borde de la muerte, lo primero que te piden cuando se trata de una enfermedad crónica que va a derivar en la muerte piden tener un buen control del dolor. Lógicamente el dolor físico es una experiencia muy traumática y también control de otros síntomas. Para eso ya tenemos los medios. Existen muchas alternativas farmacológicas y no farmacológicas para poder aliviar el sufrimiento físico. También nos piden evitar una prolongación inapropiada del proceso. Hay personas que se cansan de luchar, de exponerse a tratamientos, y hay personas que deciden parar y ser respetados en esa decisión. Aunque los profesionales tenemos la tendencia a agotar todo lo habido y por haber, a veces con ensañamiento, y la familia no quiere despedirse, hay a veces que respetar la decisión de parar. También piden mantener la máxima autonomía. Existe a nuestra disposición como ciudadanos el documento de voluntades anticipadas que nos permite dar una serie de órdenes que quedan registradas legalmente sobre cómo queremos morir y qué condiciones queremos tener de cara a nuestra muerte por una causa concreta. Y es un tema que creo que merece la pena abrirlo para próximos encuentros que tengamos. También las personas que van a morir, hablan de poder aliviar su carga emocional, poder desahogarse, reforzar los vínculos afectivos. Es muy importante irse en paz, con las cosas habladas, con el corazón limpio, descansando, cuando hay algo ahí, con alguien que te importe y que quieres y que no ha quedado claro. También hablan de la necesidad de tener la seguridad de un entorno acogedor y de saber que no van a ser abandonados en esos últimos momentos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que lleva tantos años acompañando a personas en el proceso de morir, nos dice que es muy importante no solamente tratar a la persona que va a morir, sino también a su familia. Por lo que yo os comentaba, las necesidades están en conseguir un entorno acogedor, un entorno donde haya una adecuada comunicación y expresión. La persona que va a morir está pasando su propio duelo, pero también la familia, que además tiene que sostener el dolor del otro. De manera que es muy importante dar soporte tanto a la persona que va a fallecer como a su familia. Promover en todo momento la autonomía y su dignidad. Hacer una terapia activa. Hay muchas personas que consideran que los cuidados paliativos consisten un poco en, dejar estar. No es así. Se pueden hacer muchas cosas que, aunque no curen, pueden aliviar los síntomas, pueden mejorar la calidad de vida. Y para ello es muy importante tener una atención integral en las 5 esferas que conforman a toda persona. Atender los aspectos físicos, los aspectos emocionales, también los aspectos sociales, los mentales y, por supuesto, los espirituales. Como cada día muere más gente en centros sanitarios, muchas veces cuando hay una persona hospitalizada me suelen preguntar, en primer lugar, ¿cuánto tiempo queda para que fallezca? Es una pregunta muy imprecisa de contestar porque cada persona tiene un tiempo.
¿vale? De manera que es muy... Yo generalmente no suelo dar un tiempo, pero sí que me suelo fijar en una serie de signos físicos que acompañan a los momentos, días o algunas semanas previos a la muerte física. En primer lugar, lo que se va a observar en un enfermo crónico que arrastra una enfermedad que le va a llevar a la muerte es que va a ir disminuyendo poco a poco su actividad física. Puede estar paseando por la casa, poco a poco empieza a tener una actividad menor, pasando de la cama al sillón, y finalmente, en los últimos días previos a la muerte, lo que va a ocurrir es que va a quedar en la cama. Va a tener tanta debilidad que su cuerpo lo que le va a pedir va a ser reposo, estar tumbado. No se tiene fuerza muscular ni para mantenerse erguido en una silla. También, con esta disminución de la actividad, hay una reducción del metabolismo, de manera que disminuye la sensación de sed y de apetito, porque de forma lógica podemos ver que el metabolismo ya no necesita mantener ese cuerpo que poco a poco va perdiendo las funciones vitales. De manera que yo siempre digo que no hay que forzar ni a beber ni a comer. Hidratar la boquita sí, con una gasita empapada en agua para que haya un confort, pero no forzar, porque luego existe el riesgo de aspiración, de que el alimento o el agua pueda pasar al pulmón y sería empeorar esos últimos momentos de vida. También disminuye la temperatura corporal, así como la presión arterial tiende a ser cada vez más baja y la frecuencia cardíaca menor, es decir, el corazón se va enlenteciendo poco a poco. Todo ello va encaminado pues al cese de las funciones vitales, lo que yo os comentaba que ocurre a nivel físico en el momento de la muerte, un proceso irreversible donde cesa la capacidad del organismo de mantenerse con vida. En este momento vamos a encontrar frialdad en el cuerpo, que a veces suele estar más concentrada en manos, pies, la punta de la nariz, en las orejas. Pueden aparecer unas manchas violetas alargadas, sobre todo en miembros inferiores, que son las livideces. Y todo esto nos indica pues, que ya hay un fracaso circulatorio. También se van a producir cambios en la respiración. Puede pasar la persona de tener una respiración algo acelerada y para después tener una respiración cada vez más pausada, cada vez más lenta, con pausas incluso de apnea, que son pues, unos momentos donde si tú acompañas respiratoriamente a la persona, dices, esto es muy prolongado, parece que se está ahogando. Claro, son signos que alarman muchísimo, ¿no? Generan mucho estrés a quien los ve desde fuera. Pero generalmente se suelen venir acompañados de una alteración en el nivel de conciencia. Igual que todo se enlentece, también se suele enlentecer el nivel de conciencia y la persona pasa muchísimo tiempo dormida, con algún momento de conexión con los demás. Cuando hay este bajo nivel de conciencia, lo que puede ocurrir también es que se acumulen secreciones en la parte de las vías respiratorias altas, es decir, en la faringe. Y esto también, visto desde fuera, agobia mucho. Hay medicación que ayuda a reducir esas secreciones, pero generalmente yo suelo tranquilizar aquí a los familiares porque habitualmente la persona no suele tener sensación de ahogo, incluso aunque su tórax haga movimientos de lucha. Hay que entender que nosotros tenemos unos músculos respiratorios que de forma automática su misión es impulsar la respiración. Y en ese momento, previo a la muerte, es normal ver ese movimiento del cuerpo, como que está luchando, está sufriendo, se está ahogando. Es la angustia que genera a las personas que rodean al que fallece. Pero habitualmente yo siempre digo que hay que fijarse en el gesto de la cara. Para mí es muy orientativo. Cuando una persona tiene todos estos síntomas, incluso esos movimientos respiratorios, pero su gesto es de paz y de tranquilidad, yo hoy en día no induzco ninguna sedación, porque se está produciendo todo de una manera tranquila, armónica, no hay sufrimiento. Eso sí, si vemos que hay algún gesto en algún momento de dolor, de disconfort, pues claro que hay medicación para aliviar. Y también se producen una serie de cambios sensoriales.
Habitualmente, cuando empieza a fracasar el sistema circulatorio, una de las primeras cosas que se pierden es el sentido de la vista. La persona queda sin visión externa. Y lo que suele aumentar es la sensación corporal del tacto, ¿vale? Es como que aumenta toda la sensibilidad de la piel y también se sabe que aumenta el sentido de la audición. Es un momento de oro para poder acompañar, hablar para transmitirle tranquilidad. Todo está bien, puedes irte tranquilo, estamos aquí contigo. Es muy importante transmitir esto. Y luego también el contacto físico. Hacerte presente a través del contacto, de la caricia, del beso. Es un momento muy importante para también transmitir aquello que tú quieres hacerle saber, aunque no se lo hayas dicho nunca. Quizás es el momento que tienes para poder decir te quiero, ¿vale? Y aquí, en este momento donde hay alteración del nivel de conciencia y alteraciones sensoriales, muchas veces nos encontramos con un fenómeno sorprendente. Es lo que a veces llamamos la mejoría premortem. La persona suele estar dormida, con bajo nivel de conciencia, poca reactividad, y de repente tiene un momento de una lucidez impresionante. Incluso en personas que tienen una demencia, que hace años ya no te puedes comunicar con ellas, se conectan con una gran lucidez. Y entonces te pueden transmitir cosas, o decir cosas de ti que dices tú, pero bueno, ¿cómo sabe esto si no se enteraba de nada, ¿no? Esto es lo que hoy se conoce como un estado expandido de conciencia. Hay una expansión de la conciencia en los momentos previos a la muerte, igual que pasa en las etapas previas al sueño y también durante los ejercicios de meditación, ¿eh? Esto es una capacidad nuestra, humana, a la que podemos recurrir para sanar. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que muchas veces nos transmiten que no están solos, que viene alguien de sus seres queridos fallecidos a acompañarles y que les dicen que es el momento de partir. Yo hasta hace unos años directamente se daba porque consideraba que eran alucinaciones de alto nivel. Gracias a mi experiencia con muchas personas, al aumento de mi sensibilidad también ante la muerte en los últimos años, ahora dejo que esta experiencia la vivan completamente sin los efectos farmacológicos a poder ser, tanto el que va a morir como las personas que le rodean. Porque he comprobado que cuando se produce una experiencia de este tipo, la persona que fallece se va en paz. De hecho, suelen ser lo que llamamos buenas muertes. Y las personas que quedan, se quedan muy consoladas, porque en el fondo sienten que su ser querido se ha ido donde se tiene que ir y con quien se tiene que ir. Y algunas personas me transmiten, qué bien, yo ya sé que está con su madre, yo ya sé que está con su hijo, que llevaba muchos años que quería morirse para ir con él, que lo echaba mucho de menos, ¿no? Entonces es un acontecimiento impresionante. A mí me emociona y me conmueve mucho cada vez que alguien lo comparte conmigo, que cada vez es más gente que se abre a contarlo. Y es también una puerta a la esperanza en el proceso de morir. Bueno, ya hemos visto cuáles son las necesidades que nos transmiten las personas que van a morir. No sentirse solos, poder aliviar su carga emocional, tener en cuenta su autonomía, la dignidad por encima de todo. Pero nos encontramos en el día a día, en una sociedad donde la muerte es un tema tabú, que aparecen muchas veces la conspiración, lo que llamamos en el hospital y en los centros sanitarios, la conspiración de silencio. La conspiración de silencio es un acuerdo implícito o explícito que se produce entre profesionales y familiares de la persona enferma que va a fallecer, de manera que se decide no informarle de lo que está pasando. Yo voy a hablar de forma general, llevo muchos años acompañando y sé que cada persona es de una manera, ¿vale? Y en todo momento hay que respetar, ¿no? Tanto lo que te pide la familia, lo que quiere el enfermo, ¿vale? Pero yo hablo de forma general.
En el momento en el que se produce una conspiración de silencio, lo que estamos haciendo es coartar la posibilidad de comunicarnos abiertamente con esa persona que está viviendo uno de los momentos más trascendentales de su vida. Generalmente, la conspiración suele partir de la familia, pero como en toda conspiración siempre hay varias partes implicadas. Yo voy a empezar hablando sobre qué mueve a la familia para que nos pidan a los profesionales que no se entere de nada la persona que va a fallecer. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la familia ya está elaborando su duelo. Tanto para la persona, si le dan el diagnóstico con su gravedad, como para la familia es un shock emocional saber que la pérdida es algo inminente. Entonces, en esa situación de duelo anticipatorio puede haber como muchas justificaciones sobre el motivo por el que no quieren que su familiar se entere. Puede ser que ellos les nazca como una necesidad inicial de protegerle. ¿Por qué? Pues porque no saben muy bien cómo puede reaccionar. A mí me han llegado a decir en alguna ocasión, yo creo que se mataría si supiera que va a morir, que se suicidaría. Bueno, ¿vale? Es la necesidad de proteger. A veces también hay dificultades emocionales en la familia. Sabemos que muchos de nosotros tenemos esa dificultad para expresar a la gente cercana lo que sentimos, ¿no? Y repasando esta charla me he acordado de algo que me pasó hace poquitas semanas, y es que la hija de un paciente quería la información todo fuera de la habitación del paciente y no paraba de llorar cuando yo le explicaba pues, que estaba muy mal, muy grave y que podía morir. Y decía, es que yo no quiero que él me vea llorar. Es que, ¿qué le digo si él me pregunta que por qué lloro? Y yo le contesté, la verdad. Dile, te quiero tanto que estoy muy preocupada por ti, porque no quiero que te pase nada malo. Y esas palabras hicieron que esta persona incluso me abrazara agradecida, porque también es muy importante para mí como profesional, pero para todos como comunidad, el poder ayudar al otro a conectar con la verdad más profunda que tiene en su corazón. Y es que lo que siente es un gran amor por esa persona con la que ha compartido una parte de su vida. Haya pasado lo que haya pasado, debajo siempre hay amor, aunque haya dolor. Y es el momento adecuado para poder transmitirlo. También la muerte, como os decía, se considera un tabú. Entonces, si nunca hemos hablado de la muerte en la familia, ahora que va a ser el momento, ¿cómo lo voy a mencionar? Yo no sé cómo abordar este tema, ¿no? Y puede haber algunas creencias religiosas que también puedan ser limitantes para esta comunicación. Pero yo siempre digo una cosa, y es que el que nos callemos, el que no demos información, sobre todo cuando la persona nos la está pidiendo, no evita que la persona sepa que va a morir. Nadie muere sin saber que va a morir. Puede saberlo con unas semanas de antelación, unos meses, pero todo el mundo en el lecho de muerte sabe que va a morir. Y entonces es muy importante abrir ese canal de comunicación con el entorno para que pueda haber esa expresión, ese alivio. Y luego, pues, lo que suele quedar muchas veces en la familia es como un arrepentimiento, ¿no? Yo me he encontrado casos donde me han dicho, ¿para qué no le diría yo que es verdad que estaba malo? Lo estuve engañando todo el tiempo diciendo, no, si te vas a curar, si nos vamos a ir a casa, si en el fondo yo sé que él lo sabía. Bueno, pues sobre esas experiencias aprendemos todos. La persona que no comunicó en el momento y los que acompañamos, pues también aprendemos que es muy importante abrirse y hablar y comunicar. Los profesionales en la conspiración, pues yo me veo muchas veces en un dilema ético impresionante, porque no solamente estoy acompañando a la persona ingresada que va a morir, que le estoy tratando, le estoy mirando los síntomas, le pongo esta medicación, le quito la otra, es que también estoy dando soporte a la familia. Y estoy viendo y estoy sintiendo el dolor del ingresado, de la persona que va a morir y de la familia. Y es un dilema ético. De manera que generalmente yo suelo, si hay tiempo, crear un ambiente de confianza, de vinculación, de cariño
con las personas, tanto con el enfermo como con la familia, para que poco a poco se relajen esos miedos a la hora de hablar y se pueda poco a poco ir tanteando el tema, hasta donde se pueda llegar, sin forzar, ¿vale? Yo recuerdo un caso en el que me ocurrió al poquito de llegar al hospital de Caravaca. Yo era bastante más joven y tenía mucho miedo a la muerte, muchísimo miedo. De hecho, en mis años de formación como residente de geriatría en Albacete, mi mayor terror por las noches de guardia era que me llamaran a certificar una defunción. De día medio lo podía llevar, había más gente, bueno, me diluía un poco, pero por la noche éramos la familia, el fallecido y yo. No soportaba ver un cuerpo sin vida. Cuando volví a la habitación después de haber certificado la muerte, yo entraba en un estado de pánico, pensando en la muerte, en el parar, ¿no? No sé, no puedo ahora mismo explicar con palabras todo lo que a mí se me movía. Y cuando llegué aquí a Caravaca a trabajar, pues estaba un poquito más curtida, ya había pasado por cuidados paliativos, ya empezaba yo a leer cosas con respecto al proceso de morir, pero me quedaba un trecho muy largo todavía. Y me encuentro con un caso, una mujer de Bullas. Conocí a la familia y a esta mujer. Ella tenía un cáncer muy evolucionado y este cáncer lo que le provocaban eran unas náuseas y unos vómitos permanentes que le impedían comer y tolerar cualquier clase de alimento. Ingresó para controlar estos síntomas. Y lo primero que me dice la familia es: a ella ni mu de esto. Y ella, la paciente, en un estado de sufrimiento muy grande, muy enfadada con todos nosotros, y nos decía: a mí me pasa algo malo y no me lo queréis contar, me estáis engañando. Yo fui incapaz de darle información, porque lo primero que yo tenía que trabajar era mi aceptación de la muerte. ¿Qué me quedó después? Pues una sensación de fracaso impresionante. Sí que murió sedada, murió tranquila, pero murió con mucho malestar, con mucha rabia. Porque ¿cómo se siente el paciente en la conspiración? Pues se siente incomunicado, se siente engañado, aparece esa ira, ese miedo, falta de comprensión. Es que no estarán tomándome en serio, que es verdad, que tengo dolor, que tengo que tener algo malo. Y nadie me dice qué es. Está pidiendo información. Es muy importante darle la información de forma correcta, por supuesto, no a saco. No se trata aquí de ser personas directas hasta el punto de no importar qué sentimientos se le van a mover a la persona con esa información. Se trata de ir siendo adecuados al momento, a su estado emocional, ¿vale? Y lo que sí vemos es que cuando la persona se encuentra en ese estado emocional de incomprensión, de miedo, de engaño, pues no suele tener un buen control de los síntomas. Pongamos lo que pongamos, se controlan los síntomas muy mal. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que no puede cerrar los asuntos pendientes. Es algo que, claro, al estar desinformado, no sabe que es algo que le queda pendiente. Pero luego cuando lo piensas, dices, no es justo. Muchas veces, cuando las personas, los familiares, me ponen ese muro a la información, yo recurro a este tema. Y yo le digo, si tú te fueses a morir, si fueras tú, ¿te gustaría saberlo? Todo el mundo me dice que sí, por supuesto. Entonces vamos a intentar hacerlo de forma adecuada, pero para que la persona cierre su ciclo de vida de la mejor manera posible. La desinformación es contraproducente, por supuesto, para la adaptación del paciente a esta situación que está viviendo. ¿Cómo podemos acabar con la conspiración? Pues yo creo que el primer paso que hay que dar es el que estamos haciendo hoy aquí, y es hablar de la muerte. Poder verla como algo que ocurre, que está presente día a día en nuestras vidas, algo a lo que tendremos que afrontar desde el acompañamiento y luego como la persona que va a morir, y empezar a humanizarla y a normalizarla. Y desde ahí vamos a perder el miedo a la muerte, ese miedo pavoroso que yo tenía, He podido superarlo. Hoy en día os puedo decir que no tengo miedo a morir.
Lo que no quiero que me ocurra es irme y dejar aquí a mis hijos. Cuando llegue mi momento tendré que elaborar mi partida, pero miedo a morir y a lo que hay después no tengo, ¿vale? Entonces, a partir de esa información, a partir de esa sensibilización, es cuando podemos tener una actitud más empática. No engañamos ni mentimos. A veces es preferible, en vez de decir algo inadecuado, mantener un silencio de acompañamiento, una escucha activa. Vamos a ir proporcionando información de forma paulatina. Y aquí me voy a parar porque hacía tiempo que no me acordaba de esta anécdota, pero bueno, hoy os la voy a contar. Cuando yo llevaba un par de años trabajando aquí en el hospital, teníamos una cadencia de guardia, de manera que cada 7 días, cada 8 días había un médico de guardia y yo siempre iba detrás de la guardia de un compañero algo impulsivo, algo rápido. Y bueno, me acabé dando cuenta de que cada vez que yo me tocaba hacer guardia, pues yo tenía que solventar algunas dificultades que se producían por su forma de comunicarse. Y un día, cuando estaba dándome el pase de la guardia, me dice que había ingresado un hombre de 50 y pocos años, que venía por mucho dolor abdominal y que se le había encontrado un cáncer de páncreas. Pero que no me preocupara, que estaba completamente informado, lo sabía todo, que estaba todo bajo control. A lo largo de la guardia me llaman porque tiene dolor abdominal y yo entro a la habitación y el paciente me dice: es que tengo mucho dolor, es que llevo así un montón de tiempo, ¿esto es normal? Y yo también, quizás sin tantear el terreno, cosas que he ido aprendiendo sobre la marcha, cojo y le digo: claro, es normal, porque claro, es normal, duelen bastante los tumores de páncreas. Esa persona no estaba informada. Y a bocajarro, sin pretenderlo, le di una información tremenda. Para colmo, por detrás de la cortina de la otra cama, aparece una señora vestida de negro, que era la acompañante del otro enfermo, llorando. Y le dice: ay, hijo mío, esto va a pintar muy mal, te vas a morir de esto. Mi hija murió hace 2 años de un cáncer de páncreas. Bueno, una catástrofe. Una catástrofe. ¿Qué hice? No sabía qué hacer. Había metido la pata, me había fiado del compañero, para colmo las circunstancias quisieron que esta señora además echara más leña al fuego. Lo único que pude hacer fue atenderle durante toda la guardia con mi compañía. Entraba cada 2 por 3. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Fue impresionante. En 24 horas de guardia, esa persona pasó por todos los estados emocionales, por todos. Y cuando acabé la guardia, después de no sé cuántas visitas a la habitación para hablar con él, para interesarme por su estado, me dio las gracias y me pidió que por favor avisáramos, esto era un sábado, avisáramos el lunes urgentemente a un notario porque estaba peleado con su hermano y quería dejar todas sus pertenencias no a su hermano, que le puso un apellido bonito, sino a su pareja. Duró unas cuantas semanitas, pude entrar a verlo en alguna guardia y en todo momento lo que había era gratitud. Entonces hay que dar información de forma paulatina y no dar por hecho que sabe de información, ¿no? Como me pasó a mí. También hay que ayudarles a que expresen despedida y afecto, a veces es simplemente con la presencia, con la compañía, ¿vale? Favoreciendo así su duelo anticipado. Y a veces dar mensajes de esperanza. También hay esperanza en este proceso donde tú estás controlándole el dolor y puede tener algún día donde se encuentre un poco más animada la persona. También hay esperanza ahí y hay que darla, ¿vale? Y respetar en todo momento sus decisiones, por supuesto. Si una persona te dice en un momento dado: yo no quiero saber nada, también es normal, lo que podemos hacer es callarnos y no darle información. Ahora, yo ya sé por experiencia que cuando alguien te dice de esa manera tan tajante: no quiero saber nada de lo que me está pasando, es porque ya lo sabe, pero no lo quiere oír. Hay que respetar ese espacio. Probablemente está en una fase emocional donde aún le está costando trabajo aceptar la situación, porque claro, se trata de una noticia
que cuando uno sabe que tiene una enfermedad grave y con mal pronóstico, pues es un shock emocional. Y aquí de repente se destapan una serie de emociones que han sido descritas como etapas de duelo, porque hay una pérdida de la vida de uno mismo, de su estado de salud, ¿no? Y fueron descritas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross allá entre los años 70-80 con el acompañamiento a personas en el lecho de muerte. Están representadas estas emociones en una espiral porque aunque yo las voy a contar de forma lineal, una detrás de otra, lo cierto es que muchas veces pueden estar solapadas, puede haber retrocesos, hasta que se llega a una etapa de aceptación. Generalmente, cuando una persona recibe una noticia tan impactante, que tiene una enfermedad grave, o que puede morir de ella, o que se tiene que someter a un tratamiento oncológico muy potente, pues puede entrar en un momento de negación. La fase de negación no es ni más ni menos que una defensa temporal para amortiguar ese shock emocional. Y es muy normal que en esta etapa la persona no se conforme con ese primer diagnóstico y vaya buscando por distintos médicos o profesionales un diagnóstico que le confirme lo que cree, y es que no tiene nada, que ha sido un error. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en el que cuando se le confirma por varios lugares esa enfermedad, esa gravedad o ese mal pronóstico, pues lo que aparece es como mucha rabia y frustración. Generalmente es una rabia también por falta de aceptación que suele ser proyectada al exterior, a los profesionales muchas veces, ¿no? Es que no me lo ha cogido a tiempo. Como digo, hablo de forma general, puede haber casos de todo tipo, ¿vale? Y también suele haber como proyección de rabia hacia la familia. Esta etapa es muy difícil de poder gestionar en la familia, porque la familia está con su propio dolor, su propia rabia, su propia negación en el momento en el que esté, y la persona a la que quieren proteger y cuidar, porque se va, también está pasando este momento y además enfadado. Es mucho más difícil acompañar a una persona enfadada que a una persona que no lo está, lógicamente, y más si te están culpando en todo momento, ¿no? Es muy importante aquí dejarles expresar, por supuesto, hasta cierto punto, ayudarles empáticamente, ¿no?, a que expresen ese enfado. Y a veces simplemente decir, es normal que estés enfadado. Yo en tu lugar estaría igual. O te comprendo, yo también estoy enfadado con esta situación, ¿no? Solamente con estas palabras ya está bajando ese nivel de resistencia, de lucha de la persona que está cabreada porque se va a morir de una enfermedad que no quiere tener, por supuesto, ¿vale? Después de una etapa de enfado, de resistencia y de lucha, puede aparecer otra etapa que se llama la etapa de negociación. La persona alberga como una cierta esperanza de que puede ser reversible su proceso y puede negociar como con una entidad superior, generalmente pues a Dios, incluso aunque no sean creyentes. Es una etapa en la que de repente se abre ahí como esa esperanza, ¿no?, y se negocia. Si al menos pudiera vivir hasta ver a mi nieto hacer la comunión. Si llegara al menos al año que viene, que es cuando, no sé, muchos supuestos, tantos como personas y circunstancias de vida. Pero sí que es cierto que llega un momento en el que empeoran los síntomas, aumenta la debilidad, los tratamientos van fracasando y entonces la persona se agota psicológicamente y se da cuenta que ha estado albergando pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad. Y es ahí donde se viene abajo. Entra en una etapa de tristeza, en una etapa de introspección, rechaza visitas, le apetece hablar menos, llora con frecuencia. Mucho cuidado en esta etapa con querer que estén alegres a toda costa, con dar argumentos lógicos de los motivos que tienen para ser felices y no sentirse mal. Porque cuando una persona está pasando por esta etapa, se le genera mucha rabia y mucha violencia interior cuando alguien le dice que no debería estar así, ¿no? Yo oigo muchos casos, ¿no? Anda y no te pongas así, si tienes una bisnieta preciosa. No.
Yo muchas veces digo, no tiene que ver una cosa con otra. Seguro que valora tener a su bisnieta. O tener unos hijos que están a su alrededor y no le dejan nunca solo. Pero está pasando un momento muy delicado de su existencia. Entonces, lo mismo que con la rabia. Acompañar, escucha activa, coger de la mano. También transmitir lo que tú como familiar, como acompañante, estás sintiendo, porque estás sintiendo por resonancia. Las familias son un sistema, como cuando varias personas van montadas en una barca. Si una de ellas se mueve y cambia su posición, todas las demás se tienen que mover para que la barca permanezca en equilibrio. Pues aquí pasa lo mismo. Una persona del sistema familiar se está muriendo. Todo el sistema familiar se moviliza, se mueve, cambia. Es una experiencia de transformación. Finalmente, y ya os he comentado que estas etapas pues, pueden solapar, siguen bucles, retroceder. Es un proceso que cada persona, en función de sus circunstancias, de su apoyo social, de su estado mental y espiritual, va a llevar de una manera y con tiempos cada uno diferente, se puede llegar a una etapa de aceptación y de esperanza. Y aunque yo he visto muchos casos que llegan a la aceptación, todavía hoy me paro y digo, ¿cómo se puede llegar a aceptar que uno se va a morir? ¿Cómo? ¿Vale? Porque yo mentalmente he estudiado mucho sobre la muerte. Ahora escucharemos a Pablo hablar de su experiencia cercana a la muerte. Pero realmente, si yo me pongo en esa piel, ¿cómo se puede aceptar? Y yo, para terminar, quiero daros un ejemplo de cómo se puede llegar a aceptar el proceso de morir. Yo me he dado cuenta de que uno muestra la aceptación cuando en medio de su propia pérdida de vida, tal y como la conoce, de su existencia, de ese ego, es capaz de transmitir al mundo mensajes de esperanza. Ahí es donde hay una auténtica integración del final de la vida. Y es trabajo de todos acercarnos a esa integración, incluso antes de que llegue nuestro proceso de morir. Porque acompañar en el proceso de morir es también aprender a vivir mejor y es poder responder a las preguntas que como humanidad nos hemos hecho desde siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿A dónde voy? Voy a leeros una carta que a mí me mueve mucho, sigo llorando cuando la leo y conecto con ella, que escribió Gabriel García Márquez a sus amigos antes de fallecer. Vais a ver que en un principio empieza negociando con un poder superior, pasa por la tristeza, pero al final nos deja mensajes de esperanza para hacer de este un mundo mejor. Voy a leer la carta. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña,
sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo de tu corazón. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Esto me conecta mucho con mi maternidad. Y pienso en mis hijos cuando los veo dormir. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría, te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana, y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas, por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importa. Y eso es todo. Ahora voy a dar paso a Pablo, un amigo, que nos va a contar su experiencia cercana a la muerte. Y he querido abrir también en este proyecto de Hablemos de la Muerte este espacio de testimonio, pues porque creo que es una manera de cubrir también el área espiritual tan importante al final de la vida. Os dejo con él, que os va a hacer su presentación. Adelante, Pablo.